Y ahora llega el momento cultural del día con este libro que van a ver, La iluminada de la Algaida, obra del periodista y escritor Tomás Guillén, haciendo homenaje a la vida, obra y milagros de la mejor santera o la más popular de la Vega Media y el Valle de Ricote, a la tía Kika. Tomás, bienvenido, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Este libro alcanza ya su quinta edición, se dice pronto. La quinta edición desde que se editó por primera vez en 2017. ¿Y cómo fue el ponerte a escribir sobre las vivencias de esta santera, de esta mujer que hacía milagros, sí, que... Era santera, era milagrera, era vidente. Bueno, el tema comenzó porque mis padres son de la Algaida, de esa pedanía archenera, y bueno, pues siempre oía de su obra, de su vida, de su milagro. Y lo más gracioso, lo más anecdótico, lo más curioso es que todavía, o incluso 70, 80 años después de su muerte, se sigue hablando de ella. Y no solamente se sigue hablando de ella, sino que además pues, todavía cuentan lo que ella predijo y las profecías que ella relató durante su vida. Y mucha gente, muchos todavía familiares de aquellos coetáneos, en la Algaida sobre todo, en Archena, siguen hablando de la tía Kika, de la iluminada. Y es rara la persona de aquel entorno, de aquella comarca, que no menciona, de que no comenta aquella frase de que ya lo decía la tía Kika, ya lo comentaba la tía Kika. Es decir, que fue un personaje que siempre me atrajo, fue un personaje que siempre tuve interés por él, y además, ya una vez que fui a trabajar al gabinete de prensa del Ayuntamiento de Archena, pues me atrajo todavía más. Oía cada vez más mensajes de la iluminada, de la tía Kika, y bueno, pues me puse a investigar. Bueno, mis padres también me hablaban de ella mucho, mis abuelos también. ¿Hay algo que te llame la atención? Porque mantienes todavía contacto a día de hoy con dos de las sobrinas de esta mujer fallecida. Sí. La atención sobre todo de este personaje, yo lo he enfocado en la novela como una trama que tiene intriga, que tiene misterio, más que en sí la parte eclesiástica, ¿no? Lo auténticamente novedoso, lo auténticamente atractivo de este personaje es que, siendo una señora, una chica en aquel momento todavía juvenil, que apenas sabía leer y escribir, apenas sabía... Sí, porque claro, estamos hablando de comienzos del siglo pasado, siglo ¿no? XX, claro, 1903, 1904, era una persona que vivía en un paraje, además de la Algaida, Torre del Junco, muy aislado de la vida, ya en aquel entonces, de la vida social o la vida urbana de Archena, y que solamente se dedicaba pues, a coger plantaciones, a coger, digamos, alimentos para sus animales. Una persona que apenas había salido de su casa y que, cuando entraba en trance, cuando decía hablar en nombre de la Virgen, pues se convertía en una auténtica oradora, un auténtico personaje que dictaba, que narraba auténticas homilías y auténticas predicaciones. Eso fue lo más anecdótico, lo que más a la gente le llamaba la atención, ¿no? O sea, que prácticamente entraba en trance, poseída, ¿no? ¿Hablaba en nombre vamos a llamarle poseída, de alguna virgen o alguna...? Hombre, era muy devota de la Virgen del Carmen. Comentan que sus descendientes de aquellos coetáneos, que siempre llevaban un escapulario de la Virgen del Carmen y una cruz siempre encima, ¿no? Pero es que además yo destacaría también de este personaje las profecías, las predicaciones, de una forma los hechos que iban a ocurrir a posteriori, que es lo que más llamaba la atención de aquellos personajes, ¿no? Y que por supuesto hacía que atrajeran a cientos y miles de ciudadanos, provenientes que venían de Cartagena, de Albacete, de Molina, de Murcia incluso, por supuesto de Archena y la Algaida, ¿no? Sabemos que... Esas profecías, te puedo narrar algunas de ellas que sí, ya están, están por aquí. También descritas en el libro, efectivamente. ¿Como cuáles, por ejemplo, Ella hablaba, Tomás? por ejemplo, hablaba de que estaba el mundo social, el mundo ciudadano tan mal, tan caótico en aquella fecha, que a posteriori iban a enfrentarse hermanos contra hermanos, una supuesta guerra civil. Efectivamente, eso fue en 1907, 1906, imagínate, 1936, la guerra civil española. Otra profecía curiosa que ocurrió casi 60 años después fue que iba a ocurrir una explosión en Archena, una explosión muy dramática, muy trágica, de un polvorín. Bueno, ella decía que iba a ocurrir, que iba a suceder una explosión, y que esa explosión, todo el fuego iba a ir al casco urbano de Archena, y que no iba a morir ni un solo ciudadano, no iba a haber ni una sola víctima humana, ¿no? ¿Eso ocurrió? Y ocurrió realmente, eso lo predijo ella en 1907, y ocurrió en 1963, el 1 de septiembre, que un polvorín de la guerra civil, que ahí estaba todavía salvaguardándose,
explotó efectivamente por unos efectos climatológicos y vino a caer toda la llama, toda la pólvora hacia el casco urbano de Alchena, efectivamente, y no ocurrió ni una sola desgracia humana, ¿no? Otra predicción, otra profecía que hablaba era que las mujeres iban a parecerse en un futuro mucho a los hombres, en el trabajo, en la vestimenta, en el fumar. Fíjate, hablar de 1903... Y de fumar, ¿no? Y de fumar, de una mujer, además dicho de otra mujer, pues causaba, pues eso, cuanto menos esplendor, causaba sorpresa. Y bueno, luego también tenía una pequeña fuente en el solar donde ella vivía, que es donde daba las predicaciones, donde daba aquellas homilías tan cultas, donde decía que como en nombre de la Virgen, ella hablaba en nombre de la Virgen, del Carmen sobre todo, pues es como si las fuentes, aquella agua, estuviera sagrada. Y claro, los todavía ávidos de aquella visión que tenía la iluminada, querían esa agua milagrera, ¿no? Claro, acudían cada vez más gente de todos los lugares y congregaban. Pero el tema congregaba a muchas personas. Pero el tema no es este de la novela. Yo te digo, Pablo, la auténtica trama es el misterio de su vida. Todo lo que aconteció. Y la intriga, ¿no? La intriga. También en torno a la vida y a la muerte, en extrañas circunstancias. Más misteriosa fue su muerte, efectivamente, que está por investigar. Bueno, y por supuesto en el libro quien tenga deseo de conocer esa curiosidad la tiene perfectamente narrada, ¿no? Decía, pero ¿qué ocurrió? Que el sector político, el sector eclesiástico incluso, el sector social, la criticaba mucho porque ella a su vez criticaba a todos aquellos sectores, aquellas secciones del principio del siglo XX, claro. Pues evidentemente tanto los políticos como la Iglesia pues se metían con ella y querían acabar con ella porque congregaban, claro, a cientos de personas y prácticamente pues las iglesias se quedaban vacías de la zona y prácticamente cualquier reunión política quedaba vacía, quedaba incrédula ante aquella gente. Claro, evidentemente, tanto ya digo los políticos como la Iglesia se metió con ella y quería acabar con ella, que acabó de una forma muy misteriosa, que ahí está el libro pues para que el que tenga interés. Es un libro también además, pero es un libro recomendado para este verano. Sí, de una lectura muy didáctica, muy amena, muy fácil. ¿Qué tienen que hacer, Tomás, los espectadores que estén ahora mismo preguntándose dónde adquirir o dónde comprar esta obra? Pues esta quinta edición está vendiéndose en librerías de Archena, por supuesto todas las librerías de Archena, de La Algaida, del Orquí, Molina, de Ceutí, Molina, Murcia, por lo menos las más centrales, no las principales, que hay también en otros barrios, y por supuesto por catálogo a través de los por internet, grandes, se mete uno en la casa del libro, donde sea. Casa del Libro, otros, incluso FNAC y otros almacenes, otras librerías mucho más amplias, más extensas, también pueden por catálogo pedir el libro a la Iluminada, de la Algaida. Lo recomendamos para este verano como lectura más que divertida y amenizante. En la playa, ahí en la butaca que tenemos aquí, ¿has visto nuestro conjunto de verano con la sombrilla, con todo el tinglao? Para pasarlo bien. Es una novela para eso, para la siesta de este mes de agosto. Para la playa fluvial de Archena, que te han inaugurado allí. Fíjate ese conjunto de verano de Embargos a lo Bestia. Es una auténtica maravilla para poder disfrutar pues en familia de este verano. Tomás Guillén, compañero periodista, jefe de gabinete en el Ayuntamiento de Archena, de la alcaldesa Patricia Fernández, gracias por habernos acompañado y que La Iluminada no solo ha alcanzado la quinta edición, sino que lo mejor, como siempre suele ser, está por venir. Efectivamente. La editorial me ha sugerido que haga una segunda parte, porque está también vendiéndose. ¿Tenemos más milagros certificados o más acciones? Va a ser otro enfoque diferente al actual de esta primera parte, pero también promete más misterio todavía, más intriga. Misterio e porque intriga. Desconocen todavía muchos paisanos de la Algaida, de la Archena, desconocen todavía qué sucedió al final de toda esta trama, de toda esta historia, que está por contar. Lo contaremos en el próximo libro. Tomás, feliz verano, amigo. Gracias. Gracias a vosotros.